molibdeno o el tungsteno o incluso el carburo de silicio, en el caso del litio-plomo, pues que pueden operar a temperaturas mucho más altas. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Ya hemos visto cuáles son las mejoras. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Pues el precio que tenemos que pagar es que si vamos a utilizar el acero, pues típicamente su precio es del orden de $5,5, ¿de acuerdo? Por kilo. Si vamos a utilizar compuestos de carburo de silicio, pues su precio es muy superior a los $1.000, o sea, un factor 40. Por kilo, y en el caso del tungsteno, pues aquí tenemos también un factor, perdón, en este caso es un factor 400 y en este caso es un factor 40 por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la verdad es que mucho tiene que ser la mejora para que realmente desde el punto de vista económico nos resulte rentable. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, pues la alternativa que tenemos, y es la alternativa que nosotros proponemos, no somos el único grupo, hay más grupos que también lo hacen, pues básicamente es cubrir este sustrato que utilizaríamos el acero, que hemos visto, pues con un recubrimiento. ¿De qué va a ser el recubrimiento? Pues básicamente vamos a ensayar el tungsteno y el carburo de silicio. ¿Para qué queremos buscar esa solución? Pues básicamente utilizando acero como sustrato tendríamos el precio del acero y las propiedades del recubrimiento, o sea que seríamos capaces de mejorar notablemente este cociente de ventaja-beneficio. Entonces, ¿cómo proponemos desarrollar estos experimentos, estos recubrimientos? Bueno, pues básicamente los pretendemos desarrollar por spattering. ¿Por qué? Pues porque el spattering nos va a permitir de alguna manera ajustar la morfología y la composición química de las películas simplemente cambiando los parámetros de spattering. Básicamente la presión de trabajo, el voltaje de cátodo, la distancia cátodo-sustrato o la temperatura del sustrato. En este caso ocurre algo similar a lo que decía antes Andrés. Somos capaces de cambiar las propiedades del recubrimiento simplemente cambiando la microestructura. No necesitamos recurrir a la composición química, aunque en el caso del spattering también tenemos la bala de la composición química, de poder cambiar, de poder ajustar la composición química en la recámara. Bueno, básicamente, ¿por qué los hacemos por spattering y no por otros métodos, como por ejemplo puede ser el Chemical Vapor Deposition o el Atomic Layer Deposition o el Pulse Laser Deposition, evaporación térmica, epitaxia de haces moleculares, electrodepósito, etcétera, etcétera? Bueno, pues básicamente porque el spattering es uno de los métodos que más se utiliza de cara a las aplicaciones industriales, ¿de acuerdo? Casi todos en nuestra casa y en nuestra vida tenemos dispositivos que han sido fabricados recubriéndolos por spattering, por ejemplo, de los dispositivos móviles, los antiarañazos, la película antiarañazo de los dispositivos móviles. Y bueno, esto se hace por varias razones, entre ellos porque es muy fácil controlar los parámetros de depósito, es un proceso que es amigable con el medio ambiente, tiene una gran versatilidad, es fácilmente escalable, se puede pasar fácilmente de la escala de laboratorio a la escala industrial y además es un proceso de bajo costo. Bueno, pues si vemos el número de publicaciones en el que hacen referencia a recubrimientos fabricados por spattering y lo comparamos con otros tipos de recubrimientos, pues básicamente vemos que, si nos fijamos aquí, ¿verdad? En los puntos blancos, vemos que el número de publicaciones de recubrimientos depositados por spattering pues es muy grande, o sea, es una técnica usada. Es importante decir que
que bueno, pues el spattering también no solo permite recubrir distintos tipos de geometrías. Entonces, si uno quiere recubrir geometrías planas, como por ejemplo podría ser un lector de disco duro, o quiere recubrir las hélices de un helicóptero para que sean mucho más resistentes a la abrasión, pues utiliza la configuración que se denomina configuración planar, en la que básicamente el magnetrón es como el que se muestra aquí, mientras que si uno pero uno puede también recubrir, por ejemplo, superficies no planares, como por ejemplo podría ser el interior de las tuberías, utilizando la configuración que se denomina coaxial, en la que lo que uno tiene es un blanco de spattering en esta dirección, que básicamente va a ser un cilindro. ¿En qué consiste este proceso de spattering? Bueno, pues Freddy antes ya ha dado algunos ingredientes que van a aparecer ahora en este proceso de spattering. Básicamente lo que tengo es el magnetrón, que está refrigerado por agua. Sobre el magnetrón pongo un cátodo del material que quiero depositar, lo introduzco todo ello en una cámara de vacío e inyecto un gas. Ionizo este gas generando un plasma, aplico una diferencia de potencial negativa sobre el magnetrón, voy a traer estos iones de gas hacia el cátodo y voy a arrancar los átomos del cátodo que se van a depositar sobre un sustrato determinado. Bueno, ¿cuál es, en este contexto en el que estamos, cuál es nuestro objetivo? Bueno, básicamente nuestro objetivo es estudiar las propiedades anticorrosión de coatings depositados por spattering. Vamos a estudiar dos tipos de coatings diferentes, el tungsteno nanoestructurado, que se deposita en la configuración de high pins, High Impulse Power Magnetron Spattering, a temperatura ambiente, y el carburo de silicio, que al ser un material aislante, típicamente lo depositamos utilizando la configuración de RF. En los dos casos, las muestras se han depositado a temperatura ambiente para tratar de facilitar, en la medida de lo posible, el escalado. ¿Cuál es nuestro primer objetivo cuando depositamos los recubrimientos? Bueno, pues nuestro primer objetivo es mejorar la adhesión entre el recubrimiento y el sustrato. ¿Por qué queremos mejorar la adhesión o la adherencia, como ha dicho antes Freddy, entre el recubrimiento y el sustrato? Bueno, pues básicamente porque lo que ocurre en los procesos de spattering es que si este es el sustrato, los iones van llegando con una determinada energía al sustrato y de tal manera que producen un proceso que se denomina de martilleo en español, aunque se conoce típicamente como penning en inglés, y lo que ocurre es que el material se va compactando. Esta compactación produce un elevado estrés compresivo que, si no se controla, lo que ocurre es que, como vemos en estas imágenes, va a dar lugar a la delaminación de los recubrimientos. Entonces, lo primero que es muy importante es asegurarnos que nuestro recubrimiento posee las características que queremos, y en particular nosotros vamos a prestar especial atención a la adhesión al sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los depositamos sobre sustratos que estaban pulidos a espejo. ¿De acuerdo? Bueno, esto no es que sea muy escalable comercialmente. Actualmente estamos investigando cómo influye la adhesión, o sea, qué pasa si no utilizamos un sustrato pulido a espejo. Sustratos que han llevado un proceso de limpieza bastante exhaustivo, que consiste en inmersión en acetona, isopropanol, y luego después son sometidos a un proceso de plasma cleaning una vez que ya están introducidos dentro de la cámara del vacío. Y hemos optimizado los parámetros de depósito, jugando típicamente con el voltaje de cátodo y la presión de argón, y en algunos de los casos, como en el caso del carburo de silicio, se ha introducido una intercapa para mejorar la adhesión del recubrimiento al sustrato. Bueno, ¿cómo son los sustratos que obtenemos después de tomar todas estas precauciones? Pues os imagináis que tienen que ser buenos, ¿no? Porque si después de todo esto no son buenos, bueno, la realidad es que hay un gran trabajo detrás de todo esto, no es
fácil obtener recubrimientos pues, como el que veis aquí, muy homogéneo, perfectamente adherido al sustrato y nanocolumnar, que además, como se pueden ver de las imágenes de difracción de rayos X, pues son puros, solo contienen tungsteno y de hecho solo contienen la fase alfa del tungsteno y que es la fase estable, y además son policristalinos, como podéis ver tienen varios picos de difracción, aunque si bien son policristalinos están orientados preferencialmente a lo largo de la dirección 1,00. ¿Cómo es la adhesión del recubrimiento al sustrato? Bueno, pues típicamente para medir la adhesión del recubrimiento al sustrato lo que hacemos es hacer uso de la técnica del nanoscratch, ¿verdad? En la técnica del nanoscratch tenemos el recubrimiento, tenemos una punta que es de un tamaño nanométrico y lo que vamos es, corremos la punta, desplazamos la punta a lo largo de todo el recubrimiento, aumentando la presión con la que intentamos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, bueno, pues aquí vemos que empezamos a intentar la punta sobre el recubrimiento, vamos avanzando y vamos aumentando la presión sobre la punta hasta que finalmente llega a una zona en la que nos cargamos el recubrimiento. Cuando esto ocurre, calculamos la carga crítica del recubrimiento y bueno, en este caso vemos que es muy cercana a los 200 milinewtons, que es una adhesión bastante buena. ¿Cuál es? Bueno, esto se puede, en el caso de los recubrimientos de carburo de silicio, bueno, pues en este caso no muestro rayos X porque los recubrimientos son amorfos, ¿de acuerdo? Y también sabemos que no son puramente estequiométricos, sino que hay un ligero exceso del contenido de carbono. De nuevo, esta es una imagen en la que se puede ver el sustrato de acero y el recubrimiento crecido sobre él. No sé si se llega a ver que aquí hay una pequeña sombra que se corresponde con la intercara de titanio. De nuevo, hacemos ensayos de nanoindentación. En este caso, bueno, ya veis la zona en la que el sustrato ha empezado a fallar. Aquí se ve una imagen mejor del nanoarañazo o nano-scratch. Y básicamente, de nuevo, si calculamos la carga crítica, vemos que esta carga crítica está muy cercana a los 200 milinewtons, o sea que de nuevo tenemos una buena adhesión. Bueno, pues digamos que la primera parte del trabajo, con esto conseguimos la primera parte del trabajo, y la segunda parte del trabajo consiste en evaluar cómo estos recubrimientos se comportan en contacto con estos metales líquidos o con estas sales de litio. En este caso nosotros utilizamos sales de litio, que eran el ortosilicato y el metatitanato de litio, una mezcla de ambas dos. Los ensayamos a alta temperatura, que son 550 grados, y por un tiempo de 250 horas. Y utilizamos un gas de purga, que era una mezcla de helio y de agua, en un contenido de 98,2 en por ciento de volumen. Bueno, básicamente esta es la tabla que se utiliza para ensayar los recubrimientos. Y bueno, pues lo primero que vemos, ensayamos el acero desnudo para ver qué procesos de corrosión tenían lugar en el acero desnudo. Esta es una imagen de la superficie del acero antes de ser ensayado, en la que se ve que es una superficie perfectamente homogénea, y esta es una imagen de la superficie del acero después de ser sometido al test de corrosión. Y bueno, pues en este caso veis que la superficie claramente ha cambiado. Estas imágenes son muy bonitas porque también nos permiten hacer una imagen a gran escala, sin embargo no nos dan mucha información sobre cómo ha ocurrido la corrosión. Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido cortar una sección transversal de esta muestra, y lo que se ve pues es que hay una capa sobre aquí la podéis ver muy bien en esta imagen, que tiene un grosor de aproximadamente unas 3 micras en la que se ha producido la corrosión. Y básicamente, bueno, pues ¿en qué consiste esta corrosión? Bueno, pues como veis aquí, de los espectros de EDX, pues básicamente hay una capa en la que el contenido de cromo es menor, en la capa muy
superficial se produce una disminución en el contenido de cromo, se produce una segregación de cromo en la intercara entre la capa de corrosión y no corrosión y bueno, pues el contenido de hierro en este caso también es menor. Si hacemos un análisis de rayos X, pues vemos que básicamente la fase dominante se corresponde con un óxido de hierro que puede muy bien corresponder a que bueno, pues que el acero se ha oxidado. Y además, bueno, pues lo que vemos es que en una región superficial inferior a toda la capa de corrosión. Bueno, esto que os muestro aquí es un espectro SIMS de Secondary Ion Mass Spectroscopy, en el que básicamente lo que se mide es la distribución de cada elemento en función de la profundidad. Entonces, si nos fijamos en el litio, en el hierro y en el cromo, pues lo que vemos es que el contenido de hierro en la superficie disminuye, el contenido de cromo disminuye, ¿de acuerdo? Y aumenta a medida que nos acercamos hacia la intercara, y el contenido de litio en zonas muy cercanas a la superficie aumenta, ¿de acuerdo? Lo que de alguna manera quiere decir que no solamente el oxígeno, sino también el litio forma parte del proceso de la corrosión. ¿Qué ocurre en el caso del carburo del tungsteno nanoestructurado? Bueno, pues una vez que ya hemos demostrado que el acero realmente sufre fenómenos de corrosión, lo que vamos a hacer es poner uno de estos recubrimientos sobre el acero. Entonces, bueno, pues de nuevo esto es la superficie del tungsteno nanoestructurado, del acero recubierto con tungsteno nanoestructurado antes de la corrosión y después de la corrosión. Y bueno, pues en este caso se ve que la superficie, no solamente que la superficie ha cambiado significativamente, sino si nos fijamos más profundamente, pues también vemos que hemos perdido localmente el recubrimiento. ¿De acuerdo? De nuevo, para tener un acceso más detallado a lo que estaba pasando, pues se hizo microscopía electrónica de barrido y entonces, bueno, pues en este caso se ve que el recubrimiento de nanotungsteno antes de los ensayos de corrosión tiene una intercara muy limpia y es muy homogéneo, ¿de acuerdo? Mientras que, bueno, pues si tomamos la misma imagen en aquellas zonas en las que no se ha perdido el recubrimiento después de los ensayos de corrosión, pues típicamente vemos que el recubrimiento se ha hinchado y se ha despegado del sustrato. El por qué se ha hinchado este recubrimiento lo podemos ver aquí, en el que, bueno, básicamente si comparamos la señal de oxígeno medida antes y después de los ensayos de corrosión, si nos fijamos en la curva negra aquí y en la curva negra en esta otra gráfica, bueno, pues típicamente vemos que esta señal de oxígeno ha aumentado, es decir, el tungsteno se ha oxidado. ¿De acuerdo? Bueno, esto también lo vemos en las imágenes de rayos X, en las que vemos que tenemos óxido de tungsteno y vemos que en algunas zonas también tenemos tungsteno, hierro, oxígeno, de acuerdo, un compuesto de tungsteno, hierro y oxígeno, puesto que, bueno, pues el parte del recubrimiento se ha desprendido del sustrato. ¿De acuerdo? Y bueno, si miramos a las gráficas de SIMS, pues típicamente lo que vemos aquí, nos fijamos en la gráfica del litio, de nuevo, que es lo que nos interesa ver cómo se ha distribuido el litio en profundidad. Bueno, pues vemos que el litio penetra en el recubrimiento y también, de acuerdo, penetra en el sustrato. O sea que en este caso, pues debido a la oxidación del nanotungsteno, a estas temperaturas el tungsteno se oxida y no sería una buena opción. Probablemente sí que funcionara a temperaturas menores o en contacto con plomo o litio en el que hay ausencia de oxígeno. Si hacemos lo mismo con el recubrimiento de carburo de silicio, pues en este caso vemos que la superficie no se ha modificado significativamente.
Vemos lo mismo por microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Vemos que esta es la superficie antes y después de hacer el ensayo de corrosión. Bueno, es importante mencionar que aquí en la muestra, antes de la corrosión, lo que vemos es que hay una superficie gradual, que probablemente esta sea entre el recubrimiento y el sustrato, que probablemente esta sea una de las razones por las que el recubrimiento presenta una buena adhesión al sustrato, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si nos fijamos en los espectros de rayos X, pues de nuevo pues vemos una capa, un compuesto que es un compuesto de hierro y silicio que típicamente está relacionada con la composición de esta intercara gradual entre el carburo de silicio y el acero, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en el comportamiento del litio, si el litio ha sido capaz de atravesar el recubrimiento, bueno, pues lo que vemos es que el litio que es el negro no penetra en absoluto en el recubrimiento, se queda únicamente en el interior de su superficie, ¿vale? Por lo tanto, solamente no tenemos litio ni en la superficie entre el recubrimiento y el sustrato, que sería por aquí, ni más dentro de la muestra. Como veis, alcanzamos un valor estable. Con respecto, claro, la siguiente pregunta es, bueno, para este recubrimiento que funciona realmente como barrera de corrosión, ¿cuál es la influencia de esto en la adhesión del recubrimiento al sustrato? A pesar de haberle sometido al ensayo de corrosión a alta temperatura y demás, ¿sigue estando el recubrimiento adherido al sustrato? Bueno, pues como os podéis ver de estas imágenes, la adhesión se mantiene prácticamente constante, siendo de 194 antes de la irradiación y de 189, o sea, más o menos dentro del margen de error constante después de recubrir. Otra de las actividades que tenemos prevista pues, es llevar a cabo el recubrimiento en el interior de tubos. Para ello, en colaboración con la empresa Nano4Energy, diseñamos este prototipo de sistema de sputtering en el que el magnetrón ya no es planar, sino que va a ser coaxial. Hemos probado que es relativamente fácil escalable. Aquí veis cómo estamos depositando el interior de un tubo de cobre, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los típicos tubos que se utilizan para la decoración y básicamente ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, pues que la fabricación de coatings con propiedades específicas puede ser una buena solución para para los problemas de corrosión que presentan los materiales en contacto con metales líquidos o con sales líquidas, que el sputtering es una buena técnica para la fabricación de estos recubrimientos, que somos capaces de fabricar recubrimientos puros de tungsteno nanoestructurado y de carburo de silicio que se adhieren, presentan una buena adhesión al acero. En el caso del nanotungsteno, cuando trabajan con sales de litio no puede actuar como recubrimiento anticorrosión, puesto que se oxida, ¿de acuerdo? Pero sí, como ya os he dicho antes, tal vez pueda trabajar en ambientes de líquido o de litio líquido, del eutéctico litio líquido, y el carburo de silicio, sin embargo, sí que es una buena opción, es muy estable y tiene una excepcionalmente baja reactividad con el litio, lo cual es muy, muy prometedor. Bueno, este trabajo no lo hemos hecho solo, ha sido un trabajo en colaboración con mucha gente, en particular este trabajo se ha hecho en colaboración con el CIEMAT y con Nano4Energy, aunque como veis tenemos colaboradores de muchos sitios, en particular de la Universidad Nacional de Santander, Colombia. De hecho, este trabajo se inició hace unos cuantos años cuando una estudiante de la Universidad Nacional de Santander, Claudia, estuvo haciendo una estancia en nuestro laboratorio. Ella fue una de las que arrancó conmigo este trabajo. Estos somos los integrantes del grupo de materiales en el Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde. Bueno, la financiación, un proyecto de la Comunidad de Madrid, un proyecto del Gobierno de España y poca financiación de Europa. Y si me dejáis,
Para finalizar, simplemente 2 anuncios. Actualmente tenemos una posición para un estudiante de doctorado para trabajar en el desarrollo de este tipo de recubrimientos. Lo que buscamos es alguien que tenga experiencia en sputtering y en el uso de técnicas de caracterización morfológica, estructural y de análisis químico. Si tienen además experiencia en corrosión, perfecto. Ofrecemos un contrato de 3 años y bueno, pues si alguno está interesado, por favor puede ponerse en contacto conmigo a este email. Y para finalizar, pues otro anuncio, y es que, bueno, soy la editora invitada de la revista Materials con con un tema especial que es materiales avanzados para trabajar bajo condiciones extremas, que bueno, básicamente incluye corrosión, altas temperaturas, tribología, irradiación, etcétera, etcétera. Entonces, si hay alguien interesado en enviar un artículo a la revista, pues también estaríamos muy agradecidos. Pues muchas gracias por la atención y por mi parte, pues esto ha sido todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún asistente en la sala tiene alguna pregunta. Bueno, y también decir que tengo muchas ganas de volver a veros a todos personalmente. Pues nosotros lo hicimos con un controlador de flujo que es automático, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo hemos hecho porque nos lo hemos comprado hace poco, pero se puede hacer con una válvula de aguja, ¿de acuerdo? O sea, tradicionalmente, como nosotros controlamos la entrada de la presión del gas, en la cámara ha sido con una válvula de aguja. Permite un control muy preciso, ¿de acuerdo? La ventaja del controlador de flujo pues es que a veces el flujo, no solo la presión, sino también el flujo de bombeo de gas influye en la morfología de los recubrimientos y por eso nos pasamos a utilizar el controlador de flujo. Y disculpa, la otra pregunta era... Pues en este caso los rangos de voltaje que manejamos están en torno a los 300, 500 voltios y potencias típicamente entre 50 y 100 vatios. En el caso de la RF tenemos una potencia un poquito mayor, de 200 vatios. Y los rangos de presiones, pues en el rango de entre 5 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 2. Entre 5, yo diría entre 5 y 8 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 2 es un rango en el que ya uno tiene que proteger a la turbo si va a trabajar periodos largos. Pero también hemos trabajado en ese rango de presión. O sea, típicamente en el rango de 10 a la menos 3 es el ideal. Hola, Eli, igualmente.
realicemos este tipo de recubrimientos están enfocados a la industria a la industria de reactores, okay, nuclear. Eh, ¿Alguna vez estos recubrimientos se han ensayado a través de ensayos electroquímicos, cámara salina, gravimetría, stress corrosion cracking, o solamente corrosión bajo permeación o térmicos, corrosión térmica? O sea, además de lo que nos comenta, ¿se han utilizado aplicaciones en este ámbito, a este tipo de estudio de corrosión? A ver, Eli, la pregunta es muy buena. En realidad, yo, ya lo sabes, llevo unos años un poco luchando por tratar de hacer ciencia transversal. ¿Qué significa tratar de hacer ciencia transversal? Pues que salirnos de nuestro margen de confort, ¿no? Que en este caso, en mi caso, sería lo nuclear, y decir, bueno, es que esto que se hace nuclear en realidad tiene muchísimas otras aplicaciones, ¿no? Como digo, por ejemplo, en la industria solar, sin ir más lejos, o en la industria microelectrónica. Entonces, claro, evidentemente uno siempre hace los ensayos sobre las condiciones sobre las que recibe la financiación, pero vamos, por supuesto que yo estaría abierta a cualquier tipo de colaboración para que estos recubrimientos que estamos produciendo, estos que sabemos producir por el momento y otros que podamos producir en el futuro, sean ensayados bajo todas aquellas condiciones que se piense que pueden ser útiles. O sea que sí, la respuesta es sí, sin ningún problema, y la vía, por supuesto, siempre abierta a la colaboración. Profe Raquel, bueno, en mi parte encantado y ojalá que pudiésemos, digamos, interactuar dentro de esa sinergia que hemos tenido con el Instituto de Fusión Nuclear, que próximamente, pues esperemos que Arley esté allí con vosotros trabajando y con Nanofor Energy al mismo tiempo, y con ello, pues, traer esos recubrimientos y hacer todos esos estudios de corrosión que, bueno, que se vienen trabajando aquí fuertemente y que se tienen experiencia, así como con la profesora Linda Gil en Puerto Ordaz. Y yo creo que a través de la red que hemos consolidado hace 2 años, podemos mantener esa sinergia, así tener un flujo de estudiantes que nos permitan fortalecer nuestras investigaciones. Me encanta haber escuchado este tema porque pues, me causó curiosidad cuando tú nos envías esta ponencia y con una aplicación, digamos, enfocada a un estudio en corrosión. Oye, pero profesora Raquel, hablándonos de corrosión, bueno, y entonces pues me gusta porque pues es un tema bastante interesante y es de interés aquí, digamos, de los grupos de investigación de Colombia. Sé que podemos fortalecernos, bueno, y ahí vamos con ese trabajo. Tenemos una Lo corta sé, por pregunta eso lo del sé, profesor, Eli, y yo se lo por eso comunico. decidí elegir este tema para la Gracias por su conferencia, porque yo sé que en presentación, la doctora Universidad de Raquel. Santander hay gente Más muy que una potente pregunta, lo que trabajando en quiero es poner corrosión. nuestro laboratorio a la orden. Tenemos un tribrómetro. No he visto que ha presentado caracterización mecánica, cosa que nos encanta hacer. Mediciones de dureza, mediciones de crash test, el rayado. Todo esto estamos en condiciones de hacerlo a través de un instrumento de Bruker que disponemos, y entonces lo pongo a la disposición para cualquier convenio que queramos hacer, el cual ese instrumento Arley maneja bastante bien, y entonces pues lo pongo a servicio de esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, No doctora sé si Raquel, se me oye. ¿la escuchamos? Muchísimas gracias por la oferta. Gracias, doctora Raquel. Muy interesante su presentación para el tratamiento de la corrosión bajo la elaboración de recubrimientos. Y muchas gracias por la invitación para nuestros estudiantes aquí en Colombia que puedan aplicar a estos beneficios de investigación patrocinada por sus institutos. Bueno, doctora, muchas gracias por asistir a este llamado en el 5+1 Encuentro de Investigadores en Materiales y Tecnología del Plasma. Y vamos ahora a citar al doctor Ovidio Peña, quien nos va a contar hoy una presentación titulada Uso de la irradiación con pulsos láser para producir nanopartículas huecas. Le pedimos al público tenernos un poco de paciencia, vamos desfasados un poco en el tiempo, pero trataremos de agilizar
las presentaciones. Entonces, doctor Ovidio, le seguimos. Tenemos, pues, en principio 25 minutos para su presentación, 5 minutos para preguntas y le escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar y ver la presentación? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, muchísimas gracias a los presentes y bueno, ya me gustaría estar de verdad allí, pero bueno, esto es lo mejor que se puede hacer en esta época. Así que bueno, yo trabajo en el mismo grupo que Raquel, en temas un poco diferentes, pero bueno, dentro del mismo grupo. Básicamente yo trabajo más dentro de la parte de óptica y lo que voy a contar está muy relacionado con esto y en concreto con la irradiación con pulsos láser de materiales. En este caso lo vamos a ilustrar con oro, aunque bueno, a nosotros nos interesa en general los efectos de la radiación en todo tipo de materiales. Entonces, en concreto, voy a hablar de un trabajo que hicimos el año pasado, estudiando la posibilidad de fabricar partículas huecas a partir de una partícula sólida y utilizando pulsos láser. ¿Okay? Bueno, ya ha habido varios ponentes de la escuela de la Universidad Politécnica de Madrid, pero bueno, quería solo mostrar dónde nos encontramos ubicados en Madrid y esta es nuestra escuela, así que bueno, pues son todos bienvenidos aquí. Entonces, por supuesto, yo voy a exponer el trabajo, pero este trabajo no es solo mío, ha trabajado mucha gente del propio Instituto de Fusión Nuclear, pero también de la Universidad Complutense, de la Universidad de Antwerp en Bélgica, en particular este grupo es el que ha hecho la microscopía. Con la simulación de dinámica molecular nos ayudó un grupo de Chile, y bueno, también ha estado involucrada gente del SIC Biomagune, que es una institución de investigación bastante potente que está en San Sebastián. Entonces, primero me gustaría hacer una introducción previa, porque bueno, quizás el tema de mi trabajo se sale un poco de lo que seguramente trabaja la audiencia, por eso me gustaría hacer una introducción muy rápida de qué son los plasmones, porque esto es fundamental para entender lo que viene luego. Y bueno, en resumen podemos decir que un plasmón es una onda de densidad dentro de un gas electrónico. En otras palabras, es una oscilación colectiva de los electrones libres en una nanopartícula metálica. Y